Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de DC. El encuentro de hoy se titula Explorando los límites de la creatividad. Hoy recibimos a los disertantes Julio Oropel, arquitecto e interiorista, José Luis Otiñano, diseñador, Zoe García, diseñadora industrial, y la entrevistadora Pía Magri. Les recordamos a todos los participantes presentes que tienen el chat habilitado para ir escribiendo sus consultas y comentarios, que al final del webinar estaremos leyendo y respondiendo a todos sus mensajes. Ahora sí, Pía, Julio, José y Zoe, podemos comenzar. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Muchísimas buenos gracias. días Buenos a días. todos. Buenos Hola, ¿qué días. tal? Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias al ciclo webinar de C, a Elizabeth Tadei, Oscar Echevarría, por haberme convocado, tener el honor de moderar esta entrevista. Es un placer cerrar el ciclo webinar de C de este año 2023 con una temática sumamente atractiva para quienes están en el mundo del diseño, de la creatividad. Explorar los límites de la misma es sumamente interesante, es meternos en el proceso de la creación hasta su realización. ¿Y quién mejor que talentosos profesionales como Julio, como José Luis, que son tan conocidos, junto a un equipo que conforma una empresa sólida, con trayectoria, como es Banca y Crucijuegos? Hoy, como les decía, la temática explorando los límites de la creatividad. Voy a presentar, si bien son conocidos por todos nosotros, pero nunca está de más su presentación. Julio Oropel y José Luis Otiñano, dos mentes increíbles al servicio del diseño. Julio Oropel, expresidente de Dara y profesor del posgrado en diseño del espacio interior en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, y José Luis Zacarías Otiñano, director de arte e interiorismo. Julio Oropel, el arquitecto, diseñador que estudió matemática y física y que pasa horas al frente de aulas universitarias. José Luis, diseñador, consultor en diseño y director de arte. Fanático del cine, vivió 3 años en New York y se dio el lujo de diseñar para Kevin Bacon. Las distintas etnias, los viajes y las épocas son parte de su inspiración a la hora de diseñar. Tiene un ojo único para detectar el detalle que nadie ve. Juntos han conformado una dupla infalible que nos deleita en cada edición de Casa Foa. Y precisamente esta edición no fue la excepción, ganando uno de los mayores galardones. Zoe García, diseñadora de mobiliario urbano de Banca, quien lideró el equipo que llevó adelante este desarrollo. Un equipo que realmente funcionó a la perfección. Reino Fungi, que es la temática que vamos a poder apreciar hoy en todo el proceso, fue el resultado de un trabajo profundo de investigación, primero de creatividad. Reino Fungi es una declaración conceptual que trata sobre el pensamiento ecológico y evolutivo, sobre la vida y los seres vivos, y un espacio en el que la naturaleza, la cultura y la tecnología coexisten. ¿Y qué es Reino Fungi? Todo surgió a partir de la intención de participar de esta edición de Casa Foa en Parque de la Innovación. Propuse, porque en este proceso fui parte, tengo el honor de haber sido parte, propuse a Crucijuegos, a Banca, ser sponsor de esta edición, e inmediatamente pensé en esta dupla, José Luis y Julio. Nos contactamos con ellos y inmediatamente este equipo comenzó a interactuar, pero no quiero ser yo la que los cuente porque justamente tengo acá sus protagonistas. Les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo la confianza. Julio, José Luis, Zoe, les cedo la palabra. Si te parece,
José Luis, creo que fue ahí el puntapié inicial en esa Bueno, conversación, estando prácticamente tomando un vuelo hacia Europa. bueno, la propuesta, rebobinando cómo fue todo el proceso desde sus inicios, bueno, la propuesta viene de la consultora de María Pía junto con Banca, para ver si nos gustaría participar un proyecto con esta nueva empresa que se estaba todos sus nuevos productos de productos de desarrollo urbano. Bueno, en ese momento, justo cuando nos proponen de hacer un Zoom para conocernos y ver la posibilidad o las posibilidades de poderlo, estábamos justo por ese mismo día viajábamos y íbamos a estar un mes afuera, es decir, que todo el proceso creativo lo pensamos en un determinado momento y a partir de ahí, digamos, todo el manejo y el desarrollo fue todo vía y todas las reuniones. Lo importante es que con Julio, lo primero que pensamos que es importante en un proyecto es cuál es la idea, cuál es el concepto, cuál es la idea rectora que va a tener ese proyecto. Como ya hacía tiempo que estábamos con la curiosidad ya en la FOA del 2013 en el Banco Top, nos había interesado todo el tema de los hongos y que lo habíamos propuesto como una instalación viviente en el restaurante del Torkins. Pero quisimos en esta oportunidad ir más allá de lo que significa hacer un espacio de interiorismo, como en este caso fue el hall, que en ese momento todavía no sabíamos si lo íbamos a tener, y trabajar con el tema de los... Bueno, te dejo, Julio, que siga comentando cómo fue el desarrollo de la idea, factor creativo, etcétera, etcétera. Bueno, sí, y después, bueno, Zoe, o querés hablar vos y después... Bueno, yo hago una Eh, introducción en cuanto a la Dale, necesidad, o sea, dale. esta vinculación surgió con la idea de dar a conocer Banca, que es la marca de mobiliario urbano de Crucijuegos. Principalmente estamos desarrollando mobiliario en hormigón y hace un año le dimos el nombre de Banca, queriendo hacer una línea propia por todas las características particulares que tiene. Y bueno, la intención era darla a conocer justamente con una acción que tuviera impacto. Em, Tuvimos la conversación con Pía, que nos vinculó con Julio y José Luis, y ellos vieron nuestro catálogo de productos eh, e hicieron una propuesta. Como les decía, Banca pertenece a Crucijuegos, que es una empresa ya con 30 años de trayectoria en el rubro de los juegos urbanos y que se especializa en hacer también desarrollos a medida. Tiene, la verdad, muchísimos desarrollos realizados. Ahí los invito a que investiguen en la página web, en donde están todas las últimas intervenciones. Y bueno, con todo este conocimiento, con toda esta espalda de 30 años que tiene Crucijuegos y todo el conocimiento en cuanto a desarrollos a medida, fue que pudimos hacer lo que ellos imaginaron. Eh, y ahí, voy a hacer ahí una acotación muy interesante cuando ahora vos decís, Zoe, lo que ellos imaginaron. Cuando los llamo, ellos, como bien dicen, todavía no tenían asignado el hall central, aspiraban a que ese fuera el espacio, con lo cual en ese momento era una idea remota respecto del espacio y bueno, y empezar a conocerse recíprocamente, Banca, conocerlos a Julio y a José Luis, Julio y José Luis, conocer las posibilidades de Banca. Se presentan, hacemos una reunión vía Zoom y se presenta el catálogo.
Y en ese momento, creo que fue en la segunda reunión que tenemos, ellos estaban en el bar de un museo y empezaron a mostrar un dibujo a partir de un mobiliario que los inspiró, de todo el mobiliario, el banco Shenbe, que tiene la forma de un hongo. Y como está mostrando Zoe, fue ese primer boceto que hicieron ellos desde ese bar, de ese café, de ese museo, que inspiró toda esta instalación, Reino Fungi. Te cedo la palabra a Zoe, pero la verdad que no quería dejar de traer este recuerdo porque fue muy fuerte para mí, o sea, es muy fuerte para mí cada vez que veo esta imagen, cómo esas cabezas creativas pudieron, a partir de un objeto puntual como un banco de hormigón, visualizar esto. Bien, de acá partimos de una idea contundente y con una transmisión de esta idea muy detallada, determinada, digamos, y eso nos fijó el norte y nosotros de ahí empezamos eh, a hacer un lineamiento grueso que fuimos ajustando. Eh, en este punto, Julio, no sé si querés contar un poco sobre el concepto. Dale. Sí, sí, en realidad, bueno, siempre nos gusta tener una idea predominante fuerte y en este caso hubo por ahí como tres condicionantes. Primero, esto que queríamos de incluir naturaleza. Segundo, bueno, el presentar un objeto, no, que no sea un catálogo de banca, sino un objeto de la misma. Y la forma de este banco, del Shenbe, que era una forma fungi, de alguna manera nos inspiró muchísimo. Y también el pensar, bueno, ¿qué material vamos a usar que para la empresa sea de fácil manejo? Ellos, bueno, por un lado está banca, el banco de cemento, por otro lado está Crucijuegos, donde usan muchísima tecnología, como tienen en su fábrica, que es espectacular, todo computarizado, bueno, y demás. Y mucho uso de metal. Entonces, ¿cómo usar pocos materiales para definir el espacio? Y así, bueno, llegamos al uso sintético de dos materiales, el cemento y el metal, con el agregado de este elemento natural, que eran los hongos, porque bueno, ahí viene la segunda etapa a partir de, bueno, primero, el sponsor. Ya teníamos el espacio, teníamos los dos elementos, la materialidad, que era el banquito de hormigón, que era con esta forma tan especial, y el metal. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué nos inspiraba ese espacio? Nosotros somos bastante conservacionistas, preservacionistas, y este espacio, este edificio que es, bueno, también declarado monumento histórico, o un elemento, o una arquitectura a preservar, no queríamos tocarla. Estaba un poco, no en mal estado, pero sí con el paso de los años, pinturas de colores, de distintos colores, bueno, desgaste. Entonces la idea era volverlo a los tonos originales, porque es un edificio racionalista en el cual se usaban mucho los blancos, pintar todo de blanco, reconstruir las luces de la garganta, pulir el piso, limpiar los mármoles, la escalera, también decidimos pedirla como parte de la idea, porque si la escalera, que era un espacio al cual se abría este cuadrado, es un cuadrado con 4 columnas laterales, aclaro, y este óculo central, al cual uno de los lados se abre a la imponente escalera. Si la escalera era intervenida por otro espacio, entonces la pureza que queríamos lograr no se iba a lograr. Por lo tanto, pedimos también incorporar la escalera, en la cual también la volvimos a su estado original, limpiamos el mármol de la escalera, se pintaron las paredes, la carpintería, que es muy espectacular. Y a partir de ahí, bueno, surgió este centro,
¿sí? Que también esta forma circular remite a los hongos, a todos los hongos tienen de alguna manera formas circulares, y a partir de ahí solo, bueno, como siempre, fue surgiendo la idea, ¿no? Hicimos este dibujo sintético donde queríamos usar un solo elemento de la marca, pero potenciado. Entonces, en esta disposición eran casi 100 banquitos que aparte, bueno, quisimos que fueran, ahí casi nos matan, porque en realidad todos los elementos de mobiliario urbano tienen el color natural del cemento, el gris cemento. Pero la idea es que estos bancos, si bien era muy agradable el color del cemento, estuvieran potenciados con un color más claro. Entonces, bueno, les pedimos si se podían colar con hormigón blanco. Y ahí empezó, bueno, todo el proceso con toda la empresa, en especial con Zoe, que es la diseñadora de la marca, y todos los especialistas de banca y de crucijuegos, porque fuimos a Rosario, visitamos la fábrica, eh, ver cómo lográbamos, primero entendíamos el proceso, que eso es algo que nos encanta, ver el detrás de escena de las fábricas, los procesos, entender los procesos, para a partir de ahí poder construir, materializar el diseño. Entonces fuimos a la fábrica, que es, bueno, una fábrica ejemplar, ellos también tuvieron el año pasado, no soy la distinción máxima del sello de buen diseño, con Crucijuegos, como Con la parte de ejemplo, juegos. claro, Crucijuegos como una empresa modelo, digamos, y bueno, al partir de entender todos esos procesos, empezar a ir y pulir más fino, ¿no? Porque bueno, por ejemplo, cómo lograr que esos bancos, después hoy por ahí lo cuenta, fueran o tuvieran el aspecto del cemento blanco, no pintado, porque era lo más fácil, obviamente, pero bueno, nos gusta que el material se exprese con su color real, cómo lograr que fueran lo más claro posibles, después cómo lograr que estos bancos pudieran ser sustentables, porque aparte, este espacio, Sí. es muy importante, Ahí- no fuera, claro, ahora te dejo para, no fuera simplemente una instalación, porque este espacio tuvo uso, podía usarse como un auditorio. Fue así que hubo 2 o 3 charlas y ese día fue como el día más lindo, ¿no? Porque ver cómo toda la gente se sentaba en todos esos bancos y se usaba, que era la intención, que fuera un espacio también con función, ¿sí? Fue una simple instalación, sino que podía transformarse en un auditorio informal. Y después, bueno, cómo lograr que esos bancos tuvieran estabilidad, porque el piso no se podía perforar, no se podía tocar. sí. Entonces Sí, ahí vino claro, ahí Julio, si claro. querés, continúo. Sí, sí, dale, dale. Bueno, este espacio donde se realizó Casa Foga es un edificio histórico, por lo cual no había que intervenirlo, no podíamos perforar el piso, eh, que es a lo que acostumbramos, tanto en el segmento de juegos como mobiliario de hormigón, acostumbramos a empotrar todo. Y particularmente este elemento que ellos eligieron, si no se empotra, es inestable, porque tiene un diámetro bastante grande en relación al diámetro de la pata. Em, con lo cual, lo primero que tuvimos que resolver, o sea, a esta problemática de diseño de toda esta estructura, primero la desglosamos en los distintos elementos del problema. Eh, Inicialmente, entonces, nos pusimos a trabajar sobre la estabilidad del banco, para lo cual pensamos en hacerle unas bases, y ahí Julio y José Luis dijeron, bien, si hacemos bases, si las unimos, ahí vamos a tener más estabilidad, y si las vamos a unir, que esa unión sea dándole direccionalidad a los conjuntos hacia el centro, para focalizar toda la atención hacia el centro.
Sobre cada uno de los elementos de problema, nosotros lo que hicimos fue ir realizando prototipos lo más rápido posible, porque también el desarrollo de esto fue corto. El tiempo fue muy exiguo. Sí. Reuniones semanales con el equipo de ingeniería de producto, que es la imagen que está por ahí. Son 6 diseñadores y hay un ingeniero mecánico también en el equipo, con los que íbamos viendo todas las problemáticas que iban surgiendo durante el desarrollo, y rápidamente hacer los ajustes para realizar un nuevo prototipo. Bien, entonces lo que eran las bases de los Shenbe terminó siendo estas tiras de micelios, que los micelios son las raíces de los hongos, así que así fuimos llamando también a las raíces de los Shenbe. Que son de doble capa de chapa, que se van encastrando en el montaje como para que esas tiras de chapas queden todas retenidas y no haya movimiento de los mobiliarios. Claro, porque aparte ese fue todo un desarrollo, todo esto es planchuela cortada con láser, eso es. Sí, así Cortada con láser, encastradas entre sí, porque para que esto pudiera tomarse, solidificarse a la base del banco con bulones, cómo hacer para que igual el bulón no sobresaliera con respecto al nivel de piso y quedara sin tambalearse. O sea, fue todo un desarrollo de ellos. Y cerró todo porque eran como micelios, como líneas de este gran hongo central, que aparte tuvo también su desarrollo, porque bueno, ¿cómo hacer para que este sector circular, que así es geométricamente, donde crecían los hongos, tuviera estabilidad, porque no queríamos que esto tuviera tensores del cielo raso, ni apoyo hacia abajo, solamente había este tronco central, como en los claro. hongos, del cual la copa. Claro, contale. Una de las premisas era la pureza, simplicidad, y el cuidado de todos los detalles, de absolutamente todos los detalles. Entonces, toda la complejidad por ahí quedó escondida, porque uno cuando entraba al salón se veía todo súper sencillo, pulcro, pero la verdad que hubo muchísimo desarrollo que incluso quedó escondido. Bueno, acá tenemos lo que es parte de la columna central, que es ¿Podés la poner que... la imagen, Zoe? No sé si están, yo no la veo. ¿Está la imagen puesta? Sí, 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 Ah, sí, 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 yo estoy compartiendo las imágenes. claro. Bueno, para poder sostener el anillo donde iban a estar exhibidos los hongos, ese anillo iba a estar sostenido por unos rayos que vemos acá. Esos rayos van solidarios a una columna central y todo esto revestido por lo que es el tronco del hongo. Y toda la sujeción de todos estos elementos queda escondida en el interior de esa columna. Una acotación que quería Sí, hacer con respecto al tema anterior para que no quede colgado, es que bien. cuando planteé el trabajo, también, como había dicho Julio antes, que incorporamos la escalera para que todo el espacio tenga la misma lectura y no se vea contaminado con el trabajo de otro estudio y que tenga más fuerza y potencia. También en el pie de la escalera utilizamos la mesa Jambé, que es la que corresponde, de acuerdo al catálogo de banca, a esos bancos. Y a su vez, también ese mismo lenguaje, que sobre todo lo que quisimos hacer es la mayor síntesis que responda al proyecto original, también ese modelo de cómo se sostenían los bancos se utilizó para poder darle la estabilidad a las 4 mesas que estaban al pie de la escalera con las esculturas en porcelana fría que, digamos que coronaban la entrada a la escalera. Es decir, que tanto en las dos situaciones que se produjeron en el plano del espacio,
tanto como las mesas como los bancos, también se utilizó esa unión entre cada uno de los elementos. Y también fue todo un En- operativo poder trasladar e ingresar al predio, sobre todo esta parte central, ¿no, Zoe? Sí, la Que era una base. planchuela que ahí se veía recién, que está como dentada, esa que está Esta base abajo. dentada que tiene Claro. 2,60 metros de diámetro, y la diagonal de las aberturas tenía 2,80 metros, así que para esta base tuvimos que crear un carro específico, ahí se ve, con Esa unos foto es suplementos, o buena, sea, ahí está, buenísimo. sí. Está. Eh, ya llevamos todo este conjunto hacia armado para asegurarnos de que esto pudiera ingresar sin inconvenientes. Y en particular esto lo tuvimos que hacer a las corridas, Sí, ahí porque es bueno hacer, justamente mientras ustedes iban contando el proceso, uno imagina estos procesos en un lapso de tiempo eh, eh, prolongado. Brevísimo, Eh, esto, claro. es interesante decir que todo esto sucedió en el término de 60 días, porque era julio cuando tuvimos esa primera reunión y Casa FOA abría sus puertas el 15 de septiembre y había que tener todo listo los primeros días de septiembre para prensa y demás. Con lo cual, este proceso, que uno lo ve tan complejo, sucedió en menos de 2 meses, prácticamente en 45 días empezamos a conocernos todos, a desarrollar matrices en algunos casos, y otro tema que no es menor es el tema este que han comentado respecto del tono del Shenbe, porque lo más simple hubiera sido pintarlo, uno dice, pero es una empresa que maneja unos niveles de excelencia tales que dijeron, si vamos a mostrar algo, que sea algo que realmente después esto pueda ser usado, que tenga permanencia, que tenga durabilidad en el tiempo. Entonces se comenzó ese proceso de indagación en cómo se iba a lograr ese blanco que tanto Julio como José sí Luis que querían. pareciera sencillo porque, o sea, Tal decís, cual, simplemente es usar cemento blanco, pero no, el tema es que el exactamente. cemento blanco no tiene la misma dureza que el cemento gris, así que tuvimos que investigar sobre algunos aditivos. Y además se contamina muy fácilmente el color, por lo cual tuvimos que tener muchísimo cuidado en el proceso productivo. Incluso comprar elementos especiales para ese uso y bueno, que no haya ninguna contaminación. Así es. Ah. Pero Y después, bueno, todo el detalle, porque adentro los hongos debían crecer, debían permitirse regar, porque tienen que tener unas condiciones ideales de humedad, sobre todo. Entonces, todas esas tapas que se ven ahí, bueno, primero el círculo central fue hecho en 16 partes, ¿sí? Todo este sector circular, si pones otra foto, soy por ahí, o una que, eso, ahí está. Son 16 de esas partes, ¿no? sí, Que se unieron en situ. Fueron despiezadas, ya pintadas a horno de blanco brillante y unidas en situ las 16 partes para generar este sector circular de diámetro, no me acuerdo cuánto era, Zoe, pero 3 y pico, 4, ¿no? El diámetro final del... Sí, Cuatro, 3 y tenía pico, sí, 4. 4. Sí. Bueno, cuatro. y ya de estas tapas, había 16 tapas que se levantaban para poder regar de arriba. También el elemento que contuviera los LED circulares para poder iluminar tanto por dentro como por fuera. ¿Por qué? Porque este círculo tenía abajo también una tira de LED, también muy moderna, porque estos LED que por suerte permiten curvarse perfectamente y arrojaba luz hacia abajo y arrojaba luz a los banquitos que estaban más cercanos al centro y despegaba esta especie de aro flotante. Pero bueno, por dónde pasar la electricidad, etcétera, etcétera. Todo fue un desarrollo muy, muy
muy preciso, sobre todo de Zoe, que es la diseñadora industrial, ¿no? Con todo el equipo, como para que todas estas piezas se unieran perfectas. Después Sí, montarlo en el lugar. la precisión en esto era fundamental porque todo se iba combinando entre sí. Así que ya desde el tronco, desde este sector, eh, ahí si pueden apreciar, el tronco tiene unas ventanitas caladas, que es por donde atraviesan los rayos. Entonces, todos los caños del tronco tenían que estar perfectamente direccionados para después poder enarbolar esos rayos, que eran los que finalmente iban a soportar el anillo. Así que ahí, bueno, una cuestión de la precisión de las máquinas, pero también prever de qué manera hacer encastres entre piezas como para que se puedan soldar perfectamente en posición. Y después el montaje estaba tan preciso todo que fue muy rápido también, porque las piezas se montaban con bulones, con tornillos y rosca entre sí, o sea que también ahí se ve perfecto, que también después se pueda desmontar fácilmente, y todos estos rayos diametrales tomados de esta estructura central de caños circulares de metal sostenían, repito nuevamente, estas 16 partes. Todo, bueno, un desarrollo tecnológico, de desarrollo industrial, obviamente, de diseño industrial, eh, con lo cual, bueno, una idea que a veces es simple, ese primer dibujo que era como simple, pero bueno, a veces lo que es muy simple a la vista lleva detrás todo un desarrollo extremadamente complejo y caro, por qué no decirlo, que hace que, bueno, se vea con esa perfección y simpleza. Y no sé si tenés una imagen, Zoe, de los rayos en el piso, eh, donde Eh, cuando se estaba montando, de la los, vista superior. ahí O está si lo no, que a ver, llamamos los acá, micelios. ahí. No, en el piso, ahí está. Ah, Sí, esa, la bueno, final. claro. Pero en el piso, esto que hablamos antes de los rayos de los micelios, que ahí alcanzan a verse, ¿sí? Son estas dobles planchuelas blancas que todas se dirigen hacia ese centro. Y después, bueno, también automatizar la luz, etcétera, el cuidado de los hongos, porque, bueno, como todo elemento vivo, tiene su nacimiento, su crecimiento, desarrollo y muerte, o sea que hubo que reemplazarlos Sí, que durante los... ahí podemos apreciarlo a Julio y José Luis, en esta fotografía Julio, pero Julio y José Luis hacían un trabajo minucioso de mantenimiento, yendo a regar, no sé si diariamente, pero casi. Sí, porque necesitan humedad, ¿viste? Teníamos terror que no crecieran, Necesitan porque, ¿viste? cuidado, son Cada seres vez, vivos, necesitan cuidado. claro. Y después que mueren, bueno, había que reemplazarlos, se reemplazaron 2 o 3 veces, pero bueno, estaban en todo su Fue esplendor. muy apasionante ver ese proceso de crecimiento, ese primer día, algunas especies, porque eran diversas especies de Sí, hongos, sí, todos comestibles, y algunos ni se apreciaban en esa primera puesta, claro. y a los días empezaban a brotar y cómo iban creciendo, mostrando sus diversos colores, texturas, tamaños. Fue apasionante realmente seguir todo Sí. ese proceso durante los prácticamente 45 días que duró esta edición de Casa Foa. Sí, porque se prolongó, porque bueno, tuvo bastante Exactamente. éxito, así que... Y después también Exactamente. Y vale Tema decir que me Y vale decir que este espacio, el Hall Central, fue el espacio más publicado, más prensado, más fotografiado de toda la edición de Parque de la Innovación. Realmente no hubo imagen de Casa Foa que no fuera en los medios, la gente que lo visitaba. Design Boom, el medio digital más importante de diseño del mundo, realizó una nota específicamente sobre este espacio.
la verdad que fue imponente la apuesta que realizamos, digo, porque realmente fue una estás incluida en el team, María Pía. Es No, importante también recalcar que es el que no lo dijimos al principio, cuando había comentado que nosotros habíamos empezado a trabajar con el tema de los micélidos en la Casa FUA del Banco Torkins en el 2013, y durante todos estos años hemos seguido la evolución que han tenido las distintas investigaciones en los nuevos materiales biotecnológicos con respecto al tema de los micélidos, que no solamente los micélidos están siendo por un tema gourmet, aunque todos estos que utilizamos en esta obra viviente eran todos hongos que eran para gastronomía. Pero el tema es que en este momento todo el tema de los micélidos se están desarrollando como nuevos materiales biotecnológicos, y estos se están realizando desde cueros de micélido para reemplazar la utilización de cuero de vaca, también como ladrillos, también se están utilizando en todo lo que hay todo un nuevo desarrollo de diseño en cuanto a todo el tema que son las urnas funerarias, en las cuales los hongos son un elemento crucial para el tema de sustentabilidad y la desintegración de los materiales. Y hay en muchísimas otras investigaciones e innovaciones tecnológicas que los micélidos están como a la vanguardia de la nueva tecnología. Sí, la idea también era dejar un mensaje de alguna manera, ¿no? De que concientizar sobre la ecología, la sustentabilidad, el uso de estos nuevos materiales en el futuro. Si bien, bueno, lo que usamos no es sustentable para la puesta, obviamente, pero este complemento hace que, bueno, podamos de alguna manera dar un mensaje acerca de esta nueva mirada hacia los nuevos materiales y hacia dónde va el diseño de alguna manera, ¿no? Y también esta mezcla en lo que el diseño es hoy, que es esta mezcla de arte, de cultura, de tecnología, de mensaje. Todo eso es lo que nosotros creemos que debe ser el diseño, no solamente, y también el diseño de interiores, porque esto es una obra de diseño de interiores, porque tiene una función específica, que también, como dije antes, es ser un pequeño lugar que sirva de auditorio, de sala de charlas, de conferencias, de exposiciones. Por eso no es simplemente una instalación, es más que eso, es un espacio de interiorismo, porque así tratamos este hall. Y también, bueno, también lo que fue el proceso de los hongos, que eso fue un proceso especial porque, bueno, dar con el proveedor, llamamos a varios proveedores, pero bueno, en este momento, como en gastronomía, hay medio un boom del uso de los hongos en sus diferentes especies, porque, bueno, con todo el desarrollo de las dietas veganas y demás, entonces había muchos productores que están en plena etapa de crecimiento, construyendo invernaderos. Llamé a tres, medio que un poco más les rogué, no me daban bolilla, hasta que finalmente encontré, bueno, un productor de tigre que la tenía más clara que todos los otros y que producía a granel grandes cantidades. Y la verdad que nos fue súper gentil, me ayudó, me explicó, entendí más el proceso de crecimiento de los hongos, se preocupaban, bueno, me los traía cuando hubo que reemplazarlos. Y también, bueno, fue una pieza importante porque, bueno, como obviamente dije antes, teníamos como ese temor de que los hongos no crecieran, que no se vean atractivos y todo lo demás. O sea que todas las partes en un diseño son importantes. La inspiración es un segundo y la transpiración es todo el tiempo.
Sí, Esas. también transpiramos muchísimo para entrar todo esto, Sí, porque, contanos, bueno, pero hubo ¿cómo se llama? La un Jenny, contratiempo. Sí, tuvimos no, un contratiempo. no, bueno, sí, porque Ah, llovió, claro, Bueno, pero pero son, claro, ese día que trajeron todo, llovió y era, bueno, un pantano, entonces los camiones con tanto peso se empantanaban, bueno, las cosas que pasan, ¿no? Pero, bueno, todo esto es posible gracias a la tecnología detrás, y eso es innegable porque es un desarrollo complejo, la verdad, sí, a la complejo, tecnología y a costoso, un equipo de trabajo que realmente es muy muy eficiente. sólido. Eficiente, dedicado, que lo hizo todo con entusiasmo, bueno, desde los dueños de Crucijuegos y Banca, hasta, bueno, el- el jefe de proyecto, podríamos decir, Zoe, sí, sin que se ofendan los otros, ¿viste? Nadie del tal cual. equipo, Que no quiere aparecer, pero sí. Sí, claro, Sebastián fue este, clave porque justamente fue quien permitió que todo este equipo se conformara, o sea. Sebastián, obviamente, y su dueño, el dueño de Banca, que es una gente joven, que también apostaron y nosotros quedamos muy agradecidos por, bueno, toda esa gran colaboración y unión. eh, y bueno, eso Este, en definitiva. pero realmente esta fue el resultado de un equipo, o sea, cuando yo pensé en el título Explorando los límites de la creatividad, y analizamos todo este recorrido, uno dice, realmente una buena idea con un equipo profesional que acompaña, una empresa sólida que da respuestas desde la responsabilidad, realmente el resultado está a la vista, es excelencia, porque no hubo una fisura en este proceso. Fue metódico, ágil, realmente, Sí, bueno, totalmente. Fue muy fluido todo el proceso. Como decía, al principio ellos tuvieron una idea clarísima y la determinación de por ahí vamos y cómo lo queremos. Nosotros acatamos eso y pusimos todo nuestro conocimiento en hacer este desarrollo y ellos confiaron plenamente en la capacidad que tenemos como equipo como para poder resolverlo. O sea, si bien fuimos teniendo idas y vueltas, eh, fue todo sumamente fluido, con muchísima confianza que tomamos, o sea, en 60 días establecimos un vínculo de trabajo único. Y bueno, y se logró este resultado que la verdad, a mí, las 5 veces que fui en distintos momentos en Casa Fua, siempre me generaba entrar a ese espacio, era como que eh, sí, cambiabas de clima, era algo súper pulcro, cuidado, fascinante, calmo, bajaba muchísimo la tensión, porque es un lugar, Casa Fuego era un caos absoluto, y entrar ahí como que bajabas a la calma, todo el mundo hacía silencio y se iban acercando ahí a descubrir, a contemplar. sí, cómo iba el crecimiento de estos hongos fascinantes, Así es. hermosos. Zoe, ¿tenés imágenes del resultado final? Porque, Tengo esa imagen y bueno, esa fue bueno, la que elegí porque está bien, perfecto. es Bueno, la De que las, tenía. y de Sí. las situaciones estas, ¿Cómo? si no tenés te fotos de la situación de las mesas que están al pie de la esquina, que se también, ven ahí, se ven acá a un costado, José Luis, hacia la sí, derecha. no por si hay alguien de la audiencia que no fue, entonces también tiene cuenta de que ese mismo lenguaje o esa misma síntesis que se hizo en el espacio central también se mantuvo en la escalera y que en el tema de la escalera fue todo una reconstrucción de preservación del espacio, pues esa escalera es icónica,
en cuanto a lo que representa el diseño racionalista. Lo único que hicimos en esa escalera es poner las 4 mesas al pie con 4 sepulturas de porcelana que tenían el mismo lenguaje, y a su vez en el recorrido de la escalera solamente se pusieron un plato muy simple de cada lado de metal pintado a horno. Es decir, para mantener lo más puro el espacio y que toda la fuerza, el dramatismo y la lectura se centrara en el espacio central con el óculo, que parecía como que el óculo era la santificación, porque era como daba la sensación también cuando lo pensamos, que diera que una lectura de naturaleza mística. Entonces genera todo ese espacio de contemplación, de reflexión, y genere un punto de encuentro donde sea un espacio de mancomunidad de espíritus o sentimientos. Disculpen, hago una interrupción. Alejandro, si estás ahí, Julio está teniendo un problema con su micrófono. Sí, a ver si lo podemos solucionar. Aguarden un minutito. Sí, pues está... Ahí le... Bueno, disculpen un momentito, ya retomamos. Ahí está. No, Ahí lo está. que pasa es que me caí, volví a entrar y no podía iniciar ni el micrófono ni la cámara. Tendrías que habilitarme la cámara también. Perfecto, perfecto. Porque se está... Se te fue la señal. claro, ahí está. Ahora sí tenés los permisos, a ver si podés Sí, ahí está. activarlo. Cámara. Perfecto, perfecto. Me caí un segundo nada más, pero volví a entrar. Está bien, perfecto. Perfecto. Pero bueno, sí, Ahora sí. Sí, Julio, estaba José Luis comentando, bueno, sí, toda la no, parte... escuché esa. Perfecto. Con respecto también al tema de la charla, los límites del diseño, bueno, ¿qué es eso, no? Realmente, porque uno puede imaginar un montón de situaciones, pero si no tenés la técnica y la inteligencia de la maquinaria detrás para lograr esto, o sea, todo esto, fíjense que ahí se ven estos micelios que yo quería destacar en esta imagen, que unen los banquitos, todo eso fue un gran desarrollo de ellos, ¿sí? De poder trabar, ¿sí? ¿Se escucha? Perfecto. ¿Se Sí, escucha? perfecto, Sí, perfecto, de Julio. poder trabar, generar estos 2 niveles para disimular incluso los tornillos, que esto fuera estable. Bueno, ese día hubo 2 o 3 charlas, estuvo a pleno y todo el mundo sentado y yo temía, ¿viste? Temía, pero bueno, se soportó que toda la gente estuviera sentada, ¿viste? Como se había pensado, sin ningún tipo de complicación en cuanto a la estabilidad de esto, ¿no? Un auditorio que llegó a albergar sentadas más de 60 personas, o sea, la verdad que excelente. Claro, sí. Por eso, repito esto, ¿no? Del gran desarrollo tecnológico, todas esas piezas perfectas que siguieron las formas circulares fueron, repito, cortadas con láser. Bueno, todo el sistema fue programado y diseñado, digitalizado previamente. Y no sé, Zoe, si vos querés contar algún otro detalle con respecto a la parte constructiva o de banca, en los desarrollos en cuanto bueno, a todo este equipamiento urbano, porque no solamente usan cemento, también usan para sus desarrollos otros materiales, ¿no? Sí, principalmente hoy nos enfocamos en cemento, pero la idea es ir incorporando combinaciones de materiales, combinarlo con chapa, que algo de eso ya estuvimos haciendo, combinar con madera y Bueno, y bueno. justamente algo que podemos, si les parece, ir dando como primicia que estamos trabajando,
juntamente con esta dupla tan creativa, Julio y José Luis, se está indagando una cápsula, así que bueno, estamos ahí explorando en el diseño, en la materialidad, así que bueno, esto no Sí, concluye. claro, que también fue el tema de una de las charlas que organizó Pía, que estuvo muy buena, de la importancia que tiene hoy en el mundo, ¿no? El equipamiento urbano, porque, bueno, todos estos espacios que confluyen en la calle, en las plazas, en todo el mundo, está teniendo cada vez una fuerza mayor, porque, bueno, yo siempre insisto, en la medida que la gente toma la calle, también la delincuencia y todo eso, viste, como que se retrae. Cuando la gente abandona la calle, bueno, es copada por otra gente, pero las plazas, la gente los disfruta cada vez más, y el equipamiento urbano debe ir acompañando estos nuevos cambios de las ciudades, que en realidad no son cambios porque vienen de la antigüedad, ¿viste? De la antigua Roma, la antigua Grecia, los espacios públicos eran el centro de confluencia aparte de la sociedad. Por eso es como algo inherente, ¿no? Es una Al ser humano, revalorización. vivir, claro, el espacio gregario, de juntarse, de disfrutar la calle, la naturaleza. Por eso es un rubro bueno, que es fundamental. O sea, como bien decís, Julio, no es algo nuevo, pero sí es una revalorización del espacio público a partir de la intervención del diseño. Y justamente, como vos decías, en esta charla que organizamos justamente en este espacio, tuvimos la invalorable el invalorable aporte de talentosos profesionales como Álvaro García Resta, que es secretario de Desarrollo Urbano, de Planeamiento y Desarrollo, Martín Bodas, dueño de uno de los estudios de arquitectura y desarrollo más importante de Argentina, Santiago Taracido, de la empresa constructora, y ellos aportaron su mirada de la importancia justamente del diseño en el mobiliario urbano. Fue sumamente enriquecedor, bueno, junto a Ignacio y más, por supuesto, que es el CEO de Crucijuegos. Con lo cual está a las luces cómo el mobiliario urbano mejora el espacio urbano, por supuesto con diseño. Sí, y esto, o sea, nosotros inicialmente lo apuntamos a espacio público, pensando en que en el espacio público es solamente a lo mejor plazas y pueden ser espacios semipúblicos, digamos, por ahí terrazas de edificios o salas de espera, o sea, y Sí, para cada uno de claramente. estos espacios hay distintas características. Sí, Y para claramente el esto mobiliario. necesitamos, y también cada espacio también tiene su estilo, entonces para esto necesitamos responder con muchísimas líneas que queremos incorporar nuevas, y ahí en ese sentido, Julio y José Luis están gestando ahí una nueva cápsula para ofrecer en breve. Creo Bien, también algo que sí. María Pía recién parece que es interesante, es que también tenemos que tener en cuenta que todo va evolucionando y lo que hace, porque que el espacio público, o también podríamos hablar no solamente de espacio público, sino de espacio exterior, porque también toda esta línea de muebles es para los jardines, terrazas, que también pueden ser espacios privados, pero para exterior, y que la gente también lo empieza a disfrutar y que también eh, depende de los paisajistas o la gente especialista en jardines, también ha producido una evolución, también depende de a qué escuelas son a las que son adeptos, si son a la escuela inglesa, a la escuela francesa, en las cuales tienen los jardines más controlados o de manera más espontánea, y también el tema de la revalorización de la naturaleza, y también en los años, hará 20, 25 años, estaban como en auge todo lo que era absolutamente
espacios secos. Y todas esas cosas van evolucionando. Por ahí lo que hoy, ayer era paradero, hoy no funciona, o lo que hoy funciona, dentro de unos años van cambiando los parámetros que va teniendo la sociedad. Entonces, para mí me parece que es interesante en todo esto, es que no solamente hablar de espacio público, sino de espacio exterior, tanto público como privado, y más lo que ha sucedido en la pandemia, que la gente ha empezado a revalorizar y a darle otra connotación a, ya sea a unos pocos metros en un balcón, como a una terraza o a de un edificio. entonces todo eso bueno, eso responde ya a una pregunta que vi por ahí, Sí, de ahí qué justamente, sucedería sí, justamente quería decirles que si les parece, abrimos al diálogo y acá dicen, hola, gracias por la charla, tengo una consulta para los especialistas. ¿Qué es lo primero que considerarían para un ambiente de terraza bajo un concepto sostenible? Un espacio para reuniones de grupos grandes en entorno natural bajo el concepto sostenible y biofílico. Bueno, eso, sobre todo materiales durables, porque en eso también está implícito el concepto, si querés, de sustentabilidad, ¿no? Porque, bueno, si un material no tiene mucha durabilidad, también termina siendo no sostenible de última. Y segundo, bueno, esto, el concepto de la naturaleza, de no estropear la naturaleza de alguna manera, ¿sí? Por eso esta tendencia del holandés que hizo Hi-Fi, viste, de toda la parte de vegetación del Highline, perdón, del Highline de Nueva York, que es como este concepto de la naturaleza, de las plantas nativas, de utilizar las especies que van con ideales para cada clima. La gente, bueno, agradece eso, ¿no? Yo creo que en eso está implícita también la sostenibilidad, porque si plantamos árboles que después en este clima no son adecuados, es un gasto insuficiente, o sea, contemplar este nuevo diseño de jardines más natural, más autóctono, usar materiales durables, bueno, considerar un poco todo eso, ¿no? Si vas a generar en un espacio exterior, tener en cuenta el clima, de tal manera que no necesites medios mecánicos para acondicionar, tener en cuenta, nada, las ventilaciones cruzadas, todo eso, creo que fundamentalmente eso. Usar materiales que sean, viste, amigables con el medio ambiente y que se peguen con el concepto de naturaleza. Totalmente de acuerdo. José Luis, ¿tenés algo que hacer referencia a esta pregunta? Para mí, lo principal es, dentro de ese espacio, cuáles son las necesidades que tienen y cuál es la función que va a cumplir el espacio. Y sobre todo, a mí me parece que siempre, dentro de las premisas que manejamos dentro del estudio, que es hacer, digamos, lo más sintético posible y trabajar con la menor cantidad de materiales y que sean materiales locales. Y también a veces hay que, cuando teniendo en cuenta la experimentación o los límites de la creatividad, no hay que ser prejuiciosos en el momento de trabajar, ya sea con los materiales, las formas o en el momento de diseñar, porque yo creo que hay materiales que por ahí pueden estar totalmente desposicionados psicológicamente para los usuarios, pero que utilizados de manera correcta pueden generar situaciones únicas y hipercreativas. Excelente. Bueno, la verdad que ha sido... Un ejemplo es lo que hicimos en Casa FOA 2014, en el cual partió como
como premisa que a veces nos gusta trabajar con elementos que están desposicionados o que la gente lo considera que está fuera de moda o son antiguos o tienen reminiscencias de cosas pasadas de moda, por ejemplo, con el tema de los triage. Y en el Casa FOA 2013 dijimos, ok, trabajemos con el triage, que la gente lo considera, o en el imaginario colectivo, es como un elemento totalmente burgués, fuera de moda, y darle una vuelta de rosca, y lo pensamos como ese triage, como si fuera un mix Danish-japanese, una mezcla japonesa-danesa, y logramos algo que era totalmente distinto en ese momento, hablando del 2014, a los lenguajes que había en ese momento. Y logramos un espacio totalmente moderno, contemporáneo, basado en un elemento totalmente pasado de moda, que eran los triage franceses. O en la FOA del 2016, que dijimos, ok, trabajemos con el tema porque nos habíamos basado en las casas blancas de la arquitectura argentina de los años 70, y que tenían como impronta todo el tema de las paredes con el salpicret. ¿Cómo se le podía dar al salpicret, que puede ser también para espacios exteriores, y que darle una vuelta tenía una connotación negativa o despectiva en el imaginario de los diseñadores, y que resulta totalmente atractivo. Y bueno, y en ese espacio ganamos la segunda medalla de oro en FOA en el 2016. Y que era como y utilizamos el salpicret de una manera totalmente creativa, innovadora, y que la gente lo con esos reflejos que daban los vidrios de basa que habíamos utilizado, le daba un contexto totalmente diferente y novedoso. Ahí, Norma, bueno, buenos días, fui a Casa FOA con mi hija y realmente nos dejó impresionada esta magnífica creación. Como estoy vinculada a la botánica, me encantó el uso de los hongos y pensé en la producción de alimentos en el espacio del hall, estaba genial. Me pareció ultramoderno y ese diseño muy futurista, felicitaciones. Bueno, realmente les agradezco mucho. Zoe, ¿tenés algo que comentar? ¿Querés expresar algo respecto de este trabajo formidable que lideraste? No, en lo personal la experiencia fue única, hermosa y súper contenta también con el resultado y este vínculo que hemos generado. Bueno, para mí ha sido realmente un honor enorme ser parte de todo este proceso. Les agradezco a todos la confianza, a Ignacio, a Sebastián, a Diego, a Zoe, a Guille, a Belén, absolutamente todo el equipo de Banca Cruz y Juegos, y por supuesto a mis queridos y admirados Julio y José Luis. Realmente les agradezco muchísimo la confianza, fue un honor enorme. Espero que bueno, les haya resultado más que interesante esta entrevista. Realmente la temática me pareció sumamente rica. Cuando Elizabeth me propuso cerrar el ciclo webinar de C, dando una charla, dije no, nada mejor que mostrarles este proceso creativo que habla por sí solo. Me pareció que era un homenaje al diseño. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante y quedamos a disposición de ustedes para consultas. Los perfiles de Julio, de José Luis, de Zoe, de Banca, de Cruz y Juegos, por supuesto que están a disposición. Y bueno, nos encontraremos el año que viene en estos ciclos tan apasionantes. Muchísimas gracias, Pía. Muchísimas gracias. No sé si quieren compartir, sí, antes de finalizar, no sé si quieren compartir los proyectos también en el chat o algún link. Agradecemos a todos los que han participado. Gracias, Julio, gracias, José, gracias, Zoe. Felicitaciones. Mucho gusto acompañarlos en este webinar.
A todos los que se sumaron, compartieron y les compartimos en el chat también las redes sociales de la facultad y el link de canal de YouTube Conferencias DC, donde próximamente va a estar la grabación del encuentro del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias muchas a gracias. Alejandro, todos. muchísimas María gracias. Pía, Zoe, Un gusto compartirlo. de la UP y a todos los asistentes, obvio. Gracias. La UP, les hago, está entre las 10 facultades de diseño más importantes del mundo, y eso no dejen de recordarlo, porque realmente es un honor muy grande. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao a Adiós. todos. Chao, hasta Gracias. luego. Gracias.